Shalom, shalom. Como siempre, vamos a comenzar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Estamos aquí de vuelta con una lección antes del campo. Estoy aquí con el hermano Kabar. Y yo soy el hermano Azan. Somos hermanos de aquí del campo de GMS Los Ángeles. Y vamos a entrar en el significado del velo en el templo. Y sabemos en las escrituras, explica cómo ese velo se rompió cuando Yahweh Shai subió a la cruz. Vamos a comenzar primero, como siempre, estableciendo una fundación. Y el velo es lo que te da al acceso al lugar santísimo donde llega la presencia del Padre, de Yahweh. Vamos a agarrar eso, bro, Babakasha. Khan. En el lugar altísimo. Santísimo. Santísimo. Yeah. El lugar santísimo Uh-huh. es un término en la Biblia hebrea Uh-huh. que se refiere al santuario interior del tabernáculo, Uh-huh. donde aparecía la presencia de Yahweh. Exactamente. Si puedo, nomás quiero enseñar un poco. Tengo los planes, right? Yep. Del templo, y te enseña básicamente esta es la sección donde está el velo aquí, y luego está el arca, y aquí es donde llega la presencia de Yahweh. ¿Lee eso otra vez, Babukasha? El lugar santísimo Uh-huh. es un término en la Biblia hebrea que se refiere al santuario interior del tabernáculo. Eso es lo que les enseñé en el plano, yep. Donde aparecía la presencia de Yahweh. Uh-huh. Según la tradición hebrea, el área estaba definida Uh-huh. por 4 pilares que sostenían el velo de la cubierta, Uh-huh. bajo el cual se sostenía el arca de la alianza Uh-huh. por encima del suelo. Según la Biblia hebrea, el arca contenía los 10 mandamientos que fueron dados por Yahweh a Moisés en el monte de Sión o de Sinaí. Sinaí, yep. Se dice que el primer templo de Jerusalén, llamado Templo de Salomón, fue construido por el rey Salomón para guardar el arca. La presencia de Yahweh llegaba ahí, entonces lo que representa ese velo es acceso a Yahweh, el acceso al Padre, right? Y también tenemos esta foto que podemos enseñar, una representación de del velo adentro del templo. Puedes agarrar esa información, Babukasha. En el templo del rey Salomón, solo sumo sacerdote de Israel tenía permitido entrar al lugar santísimo. Eso es bien importante. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Continúa. El santuario más íntimo que albergaba el arca de la alianza. Uh-huh. Esta entrada estaba estrictamente restringida a un solo día, el día de la expiación, Uh-huh. para realizar rituales de quema de incienso y purificación. Hay reglas aquí, esto es bien estricto.
El día de la expiación, que es un día de que nosotros todavía guardamos, y eso es algo porque nomás ensayando los hechos justos, man. Pero como nos vamos a dar cuenta en esta lección, Yahweh Shai, él ahora es el acceso. Él es el que básicamente subió a la cruz, y por él es de que tenemos el acceso al Padre y el perdón de pecado. Vamos a agarrar esos preceptos. Continúa. Restricciones. Se prohibía la entrada a todos los demás sacerdotes israelitas y extranjeros bajo pena de muerte, ya que no se consideraba la morada directa de la presencia de Yahweh. Yes, ya que se consideraba la morada directa de la presencia de Yahweh. No podía entrar ninguna israelita ni los otros sacerdotes tampoco. Nomás era el sumo sacerdote. Ok, continúa. El papel del sumo sacerdote en Yom Kippur, el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba solo para rociar la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio. Propiciatorio, exacto. Para expiar sus pecados y los pecados de la nación. Simbolismo. El lugar santísimo era una cámara sin ventanas, cuadrada y altamente sagrada, ubicada detrás del santuario principal del templo. Básicamente podemos enseñar esta foto. Es una foto que está ahí con la información, nomás para una idea. Nomás el sumo sacerdote podía entrar ahí. Ahí está el arca. Leímos los detalles. Continúa. Apariencia. Según la tradición, el sumo sacerdote vestía prendas especiales de lino blanco en lugar de sus vestimentas ornamentadas habituales. En lugar de sus vestimentas ornamentadas habituales. Go ahead. Cuando entraba en el lugar santísimo. Tenía que tener una ropa especial también. Continúa. Aunque el rey Salomón construyó el templo, ni siquiera él entraba regularmente al lugar santísimo. Era dominio exclusivo del sumo sacerdote para fines de expiación. Exactamente. Right. Vamos a agarrar las escrituras. Siempre es importante tener esa fundación, porque ahora vamos a entrar en las escrituras y explicar porque ese velo fue roto cuando Yahweh Shai subió a la cruz. Vamos ahí, bro, Babu Kasha. El libro de Levítico, capítulo 16, versículo 1. Yahweh Shai habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se presentaron ante Yahweh y murieron. Exactamente, enseñándote, básicamente agarraron esa información de las escrituras, porque no había permitido el penal era muerte, y ellos murieron por entrar. Yahweh dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre la arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar con esto en el santuario con un novio
para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. So ese era el proceso, right? El sumo sacerdote traía el sacrificio, podía entrar ahí y Yahweh daba misericordia. ¿Ok? Y eso es algo de que ya no se tiene que hacer, como nos vamos a dar cuenta. Porque básicamente Yahweh fue ese sacrificio, ¿ok? Para los pecados, porque de eso se trata la expiación, de hacer ese sacrificio. Yahweh estaba enojado porque básicamente estaban haciendo mercancías en el templo. Porque la gente, iba a comprar los animales para sacrificarlos por su pecado en vez de ¿cómo lo podría explicar? It was premeditated. No trataban de vivir una vida santa, pero ya sabían, iban a comprar el sacrificio antes de hacer el pecado, como preparándose. Ya sabían que iban a hacer el mal. So, tenían el sacrificio listo, pecaban y después hacían su sacrificio. Y eso no es sincero, man. Eso es eso no es bueno, man. Premeditado. Premeditado. Ok. So, básicamente, ese hecho de básicamente de sacrificio ya no le agradaba a Yahweh, porque básicamente ahora tú vives tu vida sabiendo de que nomás tienes que comprar un animal y el pecado ya se fue. Encontraron la maña. Exactamente. So, continuamos, bro, Mateo. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mas Yahushua, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es cuando Yahushua subió a la cruz, right? Entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Exactamente. So, lo simbólico, porque este velo fue rasgó en dos, es de que ya no va a ser necesario, ese Yahweh fue el sacrificio para los pecados de la nación de Israel. So básicamente por eso es de que ese velo se rompió. Ahora, porque acuérdense que el velo era el acceso del sumo sacerdote, que el sumo sacerdote tenía el acceso a Yahweh cruzando ese velo. Ahora ese velo está roto porque el acceso para Yahweh es ahora Yahushua. Continuando, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yahushua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Yahweh. Él es. Así. All right. Yahushua, man. So, vamos a continuar en las escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Porque este proceso, las escrituras lo van a explicar.
right? So nosotros no tenemos que quebrar muchas cosas en este tema, porque las escrituras lo hacen. Continúa. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26. Go to, Salak. yeah. El libro de Hechos capítulo 5, Mhm. versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, right? Mhm. Es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Exactamente. Acuérdense de eso. Estamos en el fin ahorita, right? Y tenemos de que seguir las leyes ahorita. Pero qué tal, viene la hora de la prueba, la hora de la tentación, ¿ok? Y Yahweh Bashim Yahushua ya nos dijo de que no tomemos el microchip. Aunque la ley diga de que, la ley de este imperio diga, hey, necesitas tomar el microchip, right? Ahí es donde tienes que decir de que no, man. Right? So, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Right? So tenemos que tenemos que usar el cerebro, ser espirituales y básicamente las leyes del Señor son primero, man. Porque seguimos las leyes, digamos, hay leyes que existen que no causen que tú pecas, pues seguimos la ley. Pero esta tomando el microchip, no me quiero desviar, pero un ejemplo, tenemos que obedecer a Yahweh Bahashem Yahushai, porque si tomas eso ya sabemos de que va a haber un juicio y que no te puedes arrepentir. Right? So, continúa ahí. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Yahushai, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Lees otra vez? 31. A este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está. So Yahushua perdona nuestros pecados. Él pagó con su sangre, man, cuando subió a la cruz. Yeah. Ok. Él fue ese sacrificio. Right? So 32, Babakasha. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Yahweh a los que le obedecen. Así es, bro. Ya, por eso nosotros obedecemos lo mejor de nuestra habilidad, man, porque el Señor lo que hizo es algo grande, man. Yeah. Ok, porque ahora nosotros tenemos acceso al Padre por Él, no solo el sumo sacerdote. Ahora todos somos sacerdotes, somos reyes. Agarramos eso en Isaías, Babukasha. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yep, y está hablando de aquí de Yahweh. Y lo pesado de esto, que esa es una profecía. Isaías 53 es una profecía porque Yahweh venía en el futuro. Yeah. Ok. So esto se cumplió. Go ahead. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Que sí ocurrió. Continúa. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh
y habitado. Abatido. Abatido. Él fue azotado, herido, abatido. Right? Continúa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ya ves, se explica solo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Exactamente. Lee eso otra vez. 5 Sí. Babokashá. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nomás reforzando ese punto. Right? Continúa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahawashi cargó en él el pecado de todos nosotros. It was right. Yahweh was right. Okay. Yeah, más Yahweh cargó en él, que él es Yahawashi, el pecado de todos nosotros. Right? So, sacrificar animales ya no es Necesario. no. El acceso es Yahawashi. El acceso al Padre es Yahawashi. So, continuemos ahí en Apocalipsis. Hebreos 7. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Yep. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Como explicamos, continúa. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya ves, por eso dije que esta elección se explica sola con las escrituras. Él lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Continúa. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Al Hijo, man. So Yahawashi. Right? So, por eso es de que el velo se rompió, ya no había necesidad. ¿Ok? De sacrificar animales por los pecados. Entramos en que la gente ni lo hacía sinceramente, porque básicamente hasta hacían mercancía de los animales y nomás compraban su animal y por eso ya no le agradaba a Yahawashi. Yahawashi le agradó y ese sacrificio es para el perdón de pecados de toda la nación de Israel. ¿Ok? Porque todo Israel va a ser salvo. Hasta los 2/3 después de que sean destruidos, después de la muerte por dolor. Right? Van a regresar en el reino. ¿Ok? Pero nosotros no queremos ese juicio, queremos ser salvos. Porque el Señor va a traer juicio, pero va a traer también salvación. ¿Ok? Y Hebreos 10, agarra eso, Babokashá, porque esto te da los últimos detalles para explicar esto. Go ahead. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, durante la expiación, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más
Conciencia de pecado. conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, Ujú. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por la cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quitaste, mas que preparaste cuerpo. So dice, no quisiste. Oh, Right. So, lees eso otra vez, 5. por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Ujú. mas me preparaste cuerpo, Ajá, el cuerpo de Yahushua. holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ujú. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y es Yahushua está, él viene en el volumen del libro, bro. El rollo del libro está en la Biblia, está escrito de él. Lo que pasa es de que la gente no lo puede ver. ¿Ok? Go ahead. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Ya ves, ya no le agradó. Porque no eran sinceros. Go ahead. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ujú, continúa. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua Mashiach, hecha una vez para siempre. Una vez nada más. Una vez. Así es como somos santificados, man. Right? So vamos de ahí a saltar ahí mismo en Hebreos 10. Vamos a saltar a 19. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahushua Mashiach. Ahí está. Ahí es ahora el lugar santísimo es por la sangre de Yahushua. Ya ves, por eso, como dije, los detalles están para este tema, todos están aquí en las escrituras. No tenemos que quebrar tanto. Right? ¿Lees otra vez, Babu Kasha? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahushua Mashiach. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Básicamente era el lugar donde la presencia del Padre estaba ahí. Right? Ahora podemos estar en la presencia del Padre por medio de Yahushua. Go ahead. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. So el velo representa su carne. Que es bien pesado eso, bro. Right? Porque su carne sufrió en la carne. Fue golpeado y todo eso y el velo fue roto, pero nos dio acceso al Padre. Y teniendo una gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero. Uh-huh. Eso es lo que quiere. Acerquémonos con corazón sincero. Right? En plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es las escrituras? Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Y el día se acerca, man. ¿Ya ves? So, eso es básicamente lo que representa el velo siendo, ¿cómo lo dijo en la escritura? Um, Siendo roto o siendo se rasgó en dos. El velo del templo se rasgó en dos. Solo que eso representa, ok, ahora el acceso ya es diferente, ya no es necesario esos sacrificios, el sumo sacerdote entrar ahí en el lugar santísimo, right? Que es donde la presencia del Padre está ahí. Ahora es Yahawashi, man. Él fue el sacrificio, el perdón de nuestros pecados. Mantenemos el día de la expiación porque básicamente ensayamos los hechos justos. Es un hecho justo ese. Pero realmente Yahawashi, man. Yahawashi, él fue el que perdonó nuestros pecados cuando subió a la cruz. Él fue el sacrificio. So tenemos que Yahawashi es nuestro Salvador, right? Por eso es increíble que hombres no le dan el respeto, pero nosotros no hacemos ese error, man. Yahawashi él es nuestro Salvador, man, right? Y es todo por la lección. So, si alguien ahí tenía una pregunta de qué significó el velo siendo rasgado en dos cuando Yahawashi hizo su sacrificio en la cruz, ahora ya saben. Ahora somos básicamente, nosotros somos los sacerdotes, básicamente. Somos una nación, como leímos, de reyes y sacerdotes. All right? So tenemos ese acceso por medio de Yahawashi. Esperamos de que esto haya sido edificante. Como siempre, vamos a cerrar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Y hasta la próxima. Shalom. Shalom.